Por eso que le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a leer aquí unos versículos que realmente es un himno de alabanza hermoso y nos ayuda a entender un poquitito cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Siempre el hombre intentando acercarse a Dios, muchas veces de manera incorrecta, ¿no? Muy lindo el pasaje que leía Franquito, porque a través de ese pasaje también podemos entender de qué manera muchas veces a través de toda la historia el ser humano ha intentado buscar a dioses o hacerse dioses, pensando que adorando a distintas deidades, adorando a la naturaleza, adorando a cosas creadas, el hombre iba a poder tener una bendición, el hombre iba a poder extraer para sí algo especial, algo sobrenatural. Y déjeme decirle que tan equivocado el hombre no está, porque cuando el hombre adora ciertas cosas, pone su fe en determinadas cosas, algo sobrenatural ocurre. Pero muchas veces esas cosas sobrenaturales no son las que provienen de Dios, sino que el favor de Dios solamente viene cuando nosotros le buscamos a Él de la manera correcta. Por el contrario, aquel que vino a confundir al hombre, aquel que vino a alentar al hombre para que camine hacia su propia destrucción, es aquel que también se manifiesta de forma sobrenatural, para engañarnos y para que nosotros caigamos en el error y en las mentiras que Él intenta generar. Mire, cuando el hombre busca cosas sobrenaturales, cuando el hombre busca cosas fantásticas, cosas mágicas, se transforma como cuando los conquistadores, habrá escuchado las famosas historias de los conquistadores cuando venían al continente americano y se encontraban con las civilizaciones autóctonas, con los indígenas. Los indígenas eran poseedores de minas de plata, de minas de oro, por eso el famoso Río de la Plata. No, porque si hoy lo vemos pobrecito de plata no tiene nada, pero se llama Río de la Plata porque era el camino que llevaba y que conducía a los famosos yacimientos de donde se extraía la plata. Entonces los conquistadores, claro, veían a las civilizaciones, a los incas, a tantas civilizaciones tremendas que tenían oro y plata, y para ellos era valioso, y ¿qué le ofrecían?
Los famosos espejitos de colores, ¿no? Espejitos de colores, cositas de plástico, y los indios que nunca habían visto eso decían: ¡guau! ¡Qué maravilloso! Y entregaban, a veces entregaban y a veces ¿no? Para sacarle el oro y la plata, pobrecitos los indígenas, ¿no? ¿Cuánto perdón tenemos que pedir y de cuántas cosas nos tenemos que arrepentir, ¿no? Los indígenas entregaban lo más valioso que tenían a cambio de cosas que eran inútiles, que solamente engañaban, que eran atractivas a los ojos, pero no tenían ningún efecto de bendición sobre sus vidas. Y de la misma manera, el enemigo atrae al ser humano con los espejitos de colores de este mundo. Nos atrae con las cosas que parecen llamativas, que parecen atractivas, pero el enemigo simplemente busca robar lo más valioso que tenemos, el tesoro más preciado que tenemos, que es nuestra fe, nuestra confianza, porque claramente dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Decile a tu hermano: no te dejes robar la fe, manténete firme. Mire, cuando aún los discípulos, los 12 que estaban al lado de Jesús, que habían caminado con el autor de la vida, que habían caminado al lado de la mayor expresión del amor perfecto, del amor sublime que era Dios encarnado en la persona de Jesucristo, del Hijo. Cuando los discípulos caminaban al lado de Jesús, un día antes de que llegara el tiempo de que Jesús fuera a la cruz, se pararon al lado del templo en donde adoraban, en donde bendecían a Dios, y le dijeron al Señor Jesús: Señor, mirá el templo que tenemos, mirá la iglesia que tenemos, ¡wow! ¡Qué cultos que podemos hacer! Es una maravilla. Usted sabe que el palacio, el templo que Herodes le hizo a los judíos para congraciarse con ellos, porque él no era judío, había ahí otra tramoya, otra historia para contar, ¿no? Les hizo un templo durante el Imperio Romano majestuoso, tremendo, era una maravilla. Años para construir ese templo. Terminado duró pocos años. Y el Señor le dice a los discípulos: no se dejen engañar. ¿Ven esta maravilla? Este templo, lamentablemente, por causa de la dureza del corazón de los hombres, por causa de la incredulidad de los hombres, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y como sabemos que la Escritura no falla, en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito hizo un desastrecito. En versitos se lo digo, ¿qué tal? Para que usted no se ponga mal. Destruyó el templo de los judíos. No quedó piedra sobre piedra. ¿Y es que acaso el Señor nos enseña a no apegarnos tantos a las cosas materiales, sino a guardar los tesoros y las riquezas que perduran eternamente? Tu fe, tu confianza, tu amor. Dice la palabra de Dios que nuestra fe para Dios es más preciosa que el oro, y por eso muchas veces nuestra fe debe ser probada, puesta a prueba. ¿Con qué objetivo? ¿Para ver cuánto aguanta? No, con el objetivo de que seas perfeccionado. Dios te quiere perfeccionar. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Porque realmente hay un objetivo con el hombre. Dios le creó
gloria, para que el hombre pudiera disfrutar en la presencia de Dios y reconocer a través de las mismas palabras, como el apóstol Pablo comienza diciendo. Mire, qué lindo, hoy hablábamos, no me acuerdo con quién compartía, acerca de lo lindo y lo importante que es aprender a confiar en la palabra de Dios. Contemporáneo del apóstol Pablo, un escritor inspirado por el Espíritu Santo tremendo, cuando Pablo, en el mismo tiempo que sus contemporáneos, hablaba estas cosas, claro, los políticos romanos, los dirigentes, los generales de ejército, lo escuchaban a Pablo y le llegaron a decir, ¿no? Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Estás desvariando, le decían a Pablo. Y hablábamos de que contemporáneo a Pablo había hombres también de muchas letras, muchos filósofos. Había un filósofo muy conocido, seguramente usted lo habrá escuchado nombrar, llamado Séneca. Séneca era un filósofo romano que en aquellos días, contemporáneo de Pablo, era muy ilustre. Aún hoy en día siguen resonando algunas famosas máximas de este filósofo, de este pensador. Pero la Biblia nos declara algo tremendo y algo que tenemos que aprender a valorar y comprobar. Dice la Escritura que cada cosa da su fruto y que el árbol bueno no puede dar frutos malos y que el árbol malo no puede dar frutos buenos. Y cuando vemos el fruto de uno y de otro, Pablo buscaba, no de acuerdo a sus pensamientos, sino que buscaba en Dios poder bendecir a la humanidad. Hasta el día de hoy, la palabra de Dios transforma vidas, cambia corazones, trae sanidad, trae liberación, trae bendición en todas partes del mundo. Y en cambio, cuando lo vemos a Séneca, tremendo, porque el mayor de sus discípulos fue el emperador Nerón. ¿Y quién fue Nerón? Aquel que incendió Roma, encima le echó la culpa a los cristianos y además lo mató a Séneca en el incendio. Mire qué fruto, qué tremendo. El mundo, cuando se deja llevar por su pensamiento, por su naturaleza, dice la palabra de Dios que la sabiduría humana es carnal y es diabólica, pero la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Padre de las luces, que viene de Dios, es en amor, en paciencia y trae fruto de vida eterna. Y el mismo Pablo nos revela a través de la comunión con el Espíritu Santo estas palabras tan hermosas, diciéndonos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en este pequeño versículo tan solamente nos revela en dónde están nuestras bendiciones y a través de quién están, de quién viene la bendición para nuestra vida. Primero, Dios es nuestro Dios, pero también es nuestro Padre. Dios no solamente es el único Dios, no hay otro Dios de la antigüedad, de otra deidad que usted quiera buscar, que realmente se revele como Dios, pero también se revele al ser humano como Padre. Hay una diferencia muy grande. Nuestro Dios, el Dios que adoramos por medio de la fe, al que todavía no lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero del cual tenemos tanta seguridad como el mismo aire que respiramos, se revela a nuestra vida, a
nuestro corazón no solamente como nuestro Dios. Él no se complace simplemente con ser una deidad, sino que se revela a nuestra vida como nuestro papá. Tal vez cuando somos pequeños, nuestra imagen de Dios tiene mucho que ver con la figura paterna que tenemos. No sé si me va comprendiendo. Porque cuando somos niños, dependemos por la fe de nuestro papá. La imagen de Dios que nosotros vamos a tener y que vamos a desarrollar está totalmente ligada a la relación que tengamos con nuestro papá terrenal. Por eso nuestros hijos son un regalo de Dios, porque Dios nos da el privilegio de sentirnos como Dios, como nuestro Padre, para nuestros hijos. Mire qué regalo tan hermoso. Y las mujeres, el regalo de tener el milagro de la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es por eso que es tan importante para nosotros, como papás, poder brindarle una imagen de amor, afectiva a nuestros hijos, de acompañamiento, de cariño. Un buen ejemplo, porque la imagen de Dios que vamos desarrollando, de lo primero que tenemos es de nuestro papá. Desgraciadamente, muchos de nosotros, ¿qué nos ha pasado? A mí me gusta muchas veces hablar con los hermanos y a mí me ha pasado, y como a muchos de ustedes nos ha pasado, que a lo mejor nuestra imagen de nuestro papá no fue la mejor. No sé a cuánto me habrá pasado, pero sé que lamentablemente a muchos de nosotros, a mí también me ha pasado, la imagen de mi papá que yo tenía, y no era la mejor. Porque a lo mejor no teníamos un papá cariñoso, un papá que nos acompañaba, un papá que nos alentaba. Muchos de nosotros hemos tenido un papá que no estaba nunca, o que cuando lo teníamos era papelera. La relación que tuve con mi papá fue bastante complicada, ¿verdad? Me costó mucho poder tener una relación. Hay quienes, gracias a Dios, han tenido una mejor imagen de papá, y por eso muchas veces hay ciertas personas que no les cuesta tanto confiar en Dios. Pero cuando nosotros venimos desarrollando una relación en donde nos sentimos desprotegidos, nos sentimos traicionados, nos sentimos desvalorizados, empezamos a crecer con tantos temores, con tantas inseguridades, que luego nos hacemos desconfiados, y es como que nos cuesta mucho aprender a tener esa relación de confianza con nuestro papá que nos ama. Porque un día dejamos de tener a nuestro papá terrenal, o por ahí dejamos de depender de él. Cuando somos chicos dependemos de nuestro papá, no andamos pensando, algunos, porque algunos lamentablemente desde muy chicos sí tienen que empezar, no tienen un papá que provea, y tienen que empezar a salir a ver la manera de alimentar a sus hermanos más chicos, o de poder llevar alimento a su casa porque hay necesidades y su papá cri. Y todo eso va creando en nosotros una inseguridad tan grande que luego nos cuesta aprender a pensar, a depender de nuestro Padre verdadero, que sí nos ama, que sí nos da cariño, que sí nos muestra su acompañamiento, que sí nos muestra que está a nuestro lado para alentarnos, que sí nos da una palabra de cariño cada día, y que se preocupa verdaderamente por nosotros. Pero muchas veces estamos tan atrapados que Dios una y otra vez nos tiene que decir: aunque padre y madre te dejaren,
yo con todo te voy a recoger, dice el Señor. Y por eso una y otra vez Dios se revela no solamente como Dios, sino como tu papá. Él es tu papá, tenés un papá que te ama, tenés un papá que se preocupa, tenés un papá que se hace cargo. Ahora la pregunta es, ¿se hace cargo de quiénes? Se hace cargo de aquellos que aceptan el señorío de Cristo. Porque a través del pecado en nuestra vida hemos roto, el pecado rompe, crea una distancia entre la relación entre Dios, que es espíritu, y nosotros, que hemos perdido la imagen de Dios, que es la imagen espiritual. Hemos perdido la capacidad de poder relacionarnos espiritualmente con Dios. Fíjese usted una cosa, quiero que preste atención para que pueda comprender un poco más. Cuando la Escritura nos habla de que el hombre fue creado en el Edén, da un lugar geográfico específicamente, entre el Tigris, entre el Éufrates, entre los otros dos ríos. Ahí se encontraba el huerto del Edén. Y dice la Escritura que Dios todos los días se encontraba con Adán, con Eva, ¿no? Ya dijimos que tomaban mate, comían torta frita cuando estaba medio nublado, ¿no? O hacían rosquita, bizcochito. Lo que a usted le guste. No sé qué le gustaría a Adán. Capaz que le gustaban las donas, no sé qué habría en aquel entonces. Pero seguramente Dios, que era bondadoso, siempre algo se traía. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, decide en su corazón decir, no, para mí que Dios me está engañando, no, Dios tiene algo mejor y no me quiere decir. Cuando el hombre desobedece a Dios, la comunión se rompe. Ahí el abuelo, vamos abuelo, a todo training, aleluya, perfecto. Cuando el hombre desobedece a Dios, la comunión con Dios se rompe. Fíjese usted que dice que el hombre es expulsado del Edén, pero ¿en dónde sigue quedando el Edén? En el mismo lugar. No es que el Edén cambió, no es que había un Edén en otro lugar y se corrió el Edén. No, el Edén quedó en el mismo lugar. Pero ¿qué es lo que se rompió? Se rompió la capacidad espiritual del hombre de poder relacionarse con Dios de manera directa. Hemos perdido el acceso a la dimensión espiritual. Por eso hoy no le podemos ver. Por eso dice la presencia del Señor que cuando seamos arrebatados vamos a ser transformados en el aire, o aquellos que han de resucitar van a recibir nuevamente la naturaleza con la capacidad glorificada de poder nuevamente relacionarse con Dios. Y cuando subamos al cielo, dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis, que lo primero que vamos a ver, lo que usted y yo vamos a poder contemplar y maravillarnos, es el trono de Dios en el cielo. En el cielo, que no es las nubes, en el cielo que no es la atmósfera, sino que es en el cielo espiritual, esa dimensión de la que habíamos perdido la capacidad de relacionarnos. Cuando Dios renueva nuestra naturaleza, nos da la capacidad de poder nuevamente volver a contemplarle, volver a relacionarnos con Él, y en definitiva vamos a entregar nuestras coronas, dice la Escritura, en forma de reconocimiento de que todos nuestros logros no son nada más ni nada menos que por su gracia y por su amor. Nuestras bendiciones en Cristo y solamente a través de Cristo están en los lugares celestiales. Dos cosas en este versículo. Están en los lugares espirituales,
en los lugares celestiales, no en este mundo. Por eso las cosas naturales son necesarias. Usted necesita un buen trabajo, usted necesita una casa, usted necesita un vehículo, usted necesita provisión para alimentar a su familia, pero ojo, las bendiciones no son el objeto que nosotros debemos perseguir. Lo que nosotros debemos perseguir es la bendición de Dios, es el reino de Dios y su justicia, porque la bendición de tu papá que te ama, de tu papá que se quiere hacer cargo de vos, vienen por añadidura. No confundas el objetivo. Las bendiciones Dios te las va a dar. En los lugares celestiales están nuestras bendiciones, debemos buscarle a Él, y están en Cristo. Cuando nosotros estamos en Jesús, cuando nosotros le miramos a Él, le buscamos a Él. Y esto no es capacidad nuestra, sino que realmente es la voluntad de Dios que nos escogió. Mire, ¿cuándo? ¿Cuándo te escogió? Cuando te arrepentiste te escogió, cuando decidiste acercarte a Él. No, dice la Escritura que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes que usted haga nada, Dios ya había puesto sus ojos en usted. Dios ya se estaba preocupando por usted. Dios le tenía en su corazón. Dios te ama. No por lo que puedas hacer, sino por lo que sos. Porque Él te ama. Sos creación suya. Él ya pensó en vos antes que tus papás. Para que fuésemos santos y sin mancha. Propósito. Él te escogió. Él nos escogió para que fuésemos apartados para Él, exclusivos para Él, a través de un proceso que día tras día nos va perfeccionando. En amor, Él lo hizo porque te ama, habiéndonos predestinado para ser, y ahora Dios, a través del apóstol Pablo, lo pone en términos legales. Por si fuera poco, si tal vez por ahí no entendemos la poesía, si tal vez no entendemos la metáfora, si tal vez no entendemos el recurso literario con que Dios nos expresa su amor, los términos que Pablo expresa la voluntad de Dios a través de estas palabras son términos legales que se utilizaban en aquel entonces en el Imperio Romano. ¿Qué términos? Adopción. La palabra adopción no es una palabra poética, es una palabra legal. Es decir, que Dios, por medio de Cristo, nos adopta. Nosotros nos descarriamos, hicimos la nuestra, nos apartamos de Él, no le tuvimos en cuenta, pero sin embargo el propósito de Dios, a través de la obra redentora de Cristo, es adoptarnos. Es decir, bueno, vos habías dejado de ser mi hijo, pero yo te quiero adoptar, dice Dios. Yo te quiero adoptar, y no de cualquier manera, dice Dios, sino por medio de la ley, estableciendo términos legales. ¿Cómo se tiene que hacer para adoptar? Hay que redimir. Alguien tiene que sacrificar, alguien tiene que pagar el precio de la adopción. Y déjeme decir que Dios, habiendo deseado en su corazón adoptarlo, Él pagó el precio de nuestra adopción. Dios dijo, ¿cuál es el precio? La sangre de mi hijo, la vida de mi hijo, yo la ofrezco, la entrego, pago el precio. ¿Por qué? Porque te ama, porque te escogió, porque Dios quiere adoptarte. Dios te adopta. ¿Y qué beneficio hay en que Dios nos adopte?
porque no solamente hay beneficios en términos, ¿cómo podríamos decirlo? En términos de fe. Dios lo pone, sigue hablando en términos legales. Nos adopta como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. El objeto de que nos adopta es para que aprendamos a alabarle, a reconocerle, a glorificarle, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Con la adopción, dice Dios, con la adopción hay una herencia. Con la adopción, el que no era hijo hereda de la misma manera que el hijo. Así como Jesucristo es el heredero de las riquezas y de la gloria de Dios, Dios te adopta porque quiere compartir contigo la misma herencia de Cristo, el Hijo de Dios, con sus hijos adoptados. Amén. ¡Aleluya! Es grande su herencia. Su herencia no es pequeña. Tenemos una herencia en Cristo Jesús. Una herencia que cuando somos niños, yo le pregunto una cosa, cuando el niño tiene una edad pequeña, menos de 18 años, pongámosle, depende de la legislatura de cada lugar, pero cuando el niño es pequeño, ¿puede usar libremente lo que le pertenece, su herencia? Tiene que alcanzar una edad de madurez, una mayoría de edad, donde se supone que tiene la capacidad para poder utilizar de manera adecuada su herencia. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender a crecer en Cristo para poder alcanzar una madurez y que podamos empezar a disponer de la herencia que nos ha sido dada, que te pertenece. Y cuando muchas veces estamos atravesando luchas, estamos atravesando dificultades, muchos de nosotros decimos, quiero disponer de la herencia. Señor, si vos tenés una herencia para mí, ¡wow! ¿Por qué no me das un poquito de mi herencia, ¿no? Para que yo pueda disponer y ya estar un poco más, ¿no? Queremos estar más relajados, queremos estar más, tener mejor disponibilidad. Pero ¿sabe qué? Tu papá que te ama, también dice la Escritura, que Dios al que ama, disciplina. A través de las luchas, a través de los problemas, a través de las circunstancias, Dios nos enseña a madurar. Dios nos enseña a confiar en Él. Dios nos enseña a depender de Él para que cuando alcancemos la madurez, nosotros, la herencia, la bendición, no nos corra el eje, sino que aprendamos a entender que nuestra bendición, que nuestra herencia no está en las cosas terrenales, sino que está en los lugares celestiales.